Te damos gracias, Señor Jesús, por la revelación de tu nombre, por ese nombre sobre todo nombre que nos ha sido dado, nos ha sido revelado. Señor Jesús, te amamos, te adoramos, te bendecimos. Padre, gracias por darnos el regalo más grandioso del tiempo y de la eternidad, Señor. Gracias por regalarnos a Jesús. Bendito Dios, te adoramos. Gracias por este día, gracias por este tiempo. Gracias, Señor Dios Santo, por permitirnos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por lo que tienes dispuesto sobre la mesa el día de hoy para nosotros. Gracias por tu maravillosa palabra. Gracias por la revelación de la palabra viviente a través de la palabra escrita. Gracias por tu Espíritu Santo que aviva la verdad en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias. Gracias pues por la porción del Cordero que has servido, Señor, sobre la mesa. Señor, danos la porción que necesitamos. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento. Y bendito Señor, haznos desear, amar a Jesús cada día más, cada día mejor. Haznos dejar que Jesús crezca en nosotros, que Él pueda completar su obra en nosotros cada día que pasa. Haznos verdaderamente atesorar de forma activa, práctica, demostrándolo con nuestras elecciones, Señor, esta joya, esta piedra preciosa, Señor, que nos has dado, que nos has confiado, que es la revelación del nombre de Jesús. Haznos entender qué somos a través de Jesús. Haznos entender a quién tenemos morando dentro. Padre, te lo rogamos. Danos el día de hoy una revelación más alta, más profunda, más larga y más ancha del nombre de Jesús, del tremendo, infinito amor con el que nos amas. Amor demostrado dándonos a Jesús. Te amamos, te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Bendito Dios. Gracias, Padre. El día 24 de diciembre hablamos acerca de la revelación del nombre de Jesús. Qué privilegiados somos. Los antiguos nunca supieron cuál era ese nombre hasta que ese nombre fue revelado a María. María fue la primer persona en el tiempo y en la eternidad a la que le fue revelado el nombre de Jesús. Así es que veamos hoy algo más acerca de la grandeza, la belleza y el misterio de ese nombre. Estas cosas nos van a ayudar a entender por qué el diablo odia el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué el mundo entero odia al Señor Jesucristo? Toda la vida lo han atacado, toda la vida lo han vilificado. Cuando hablamos con ellos de Dios, ningún problema. Me refiero a Dios en términos generales. Pero insertemos el nombre de Jesús en la conversación y los términos cambian, ¿verdad? Este mundo odia a Jesús, entonces no veo por qué los cristianos tengamos que insistir en querer amar este mundo. Con razón la Biblia dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este mundo es hostil, es totalmente antagonista, contrario. Este mundo odia al Señor Jesucristo. Ahora, no le ha llegado su hora a este mundo, pero su hora le va a llegar. Recordarán que a Jesús buscaron, al principio estaban todos felices con el Señor Jesucristo. En nuestro estudio de la vida de Jesús a través de los evangelios, cuando Jesús enseñaba, la gente se admiraba de su doctrina. Por supuesto, cuando Jesús hacía milagros, sanaba enfermos, liberaba endemoniados, todos se asombraban y alababan y bendecían y glorificaban a Dios. Pero cuando Jesús empezó a señalarle a la gente todo aquello que tenía que cambiar, aquello que era contrario a la naturaleza de Dios, o el error de sus caminos, o la hipocresía de su manera de caminar, entonces la gente se empezó a impacientar y se empezó a enojar. Ahora, una y otra vez, aún desde el inicio de su ministerio público, buscaron acabar con Jesús, buscaron empujarlo por un desfiladero, buscaron deshacerse de él. Siempre estaban maquinando, especialmente las autoridades judías, los fariseos, los escribas.
Los saduceos, todos los antagonistas, siempre estaban buscando ver cómo se deshacían de Jesús, pero no pudieron porque no había llegado su hora. Pero recordarán que cuando el Señor Jesucristo fue entregado por Judas, fue traicionado por Judas, él previamente había dicho: esta es su hora y la potestad de las tinieblas. Llegó el momento en donde él fue entregado a la potestad de las tinieblas. Era parte del plan maestro del Padre. Eso es lo que iba a llevar a Jesús a la cruz, y de esa manera a derramar la sangre redentora por medio de la cual hemos obtenido salvación nosotros. Y todo el tiempo sabiendo que después de la muerte viene la resurrección. Amén. Pero igualmente este mundo, o sea, hay persecución en diferentes grados y de diferentes maneras, en unos países más que en otros. Pero el Señor todavía no ha entregado al cristiano, digamos, a la potestad de las tinieblas. Pero hay un momento en donde esto va a ocurrir, y por eso durante el periodo de gran tribulación vemos al anticristo prevaleciendo. Hoy el mundo todavía no está prevaleciendo. Su sistema, el espíritu del anticristo todavía no está prevaleciendo. Pero va a llegar un momento dentro del calendario, dentro del plan maestro, dentro de la voluntad de Dios, que Él va a permitir que el anticristo y el sistema de este mundo prevalezcan. Amén. Así es que digo todo eso porque ¿qué tenemos que ver nosotros con el mundo? No amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Las cosas que están en el mundo, la vanagloria de la vida y todas esas cosas no provienen de Dios. Provienen del mundo, y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Si el mundo odia a Jesús, yo no quiero tener nada que ver con el sistema de este mundo. Amén. Yo amo a Jesús. Así es que yo no me voy a alinear con este mundo que odia al Señor Jesús. Y confío que lo que estamos estudiando, empezamos el 24, hoy vamos a mencionar algo más, y Dios mediante la siguiente semana vamos a ponerle la guinda al pastel, como decimos de manera coloquial, con esto que estoy tratando de explicarles. Pero hermanos, la intención es que nuestro amor por Jesús crezca, nuestro respeto, nuestra reverencia a Jesús crezca, nuestro asombro crezca, nuestro deseo crezca, nuestro amor, nuestra devoción, nuestra lealtad, nuestra confianza, nuestra obediencia crezcan al entender un poco mejor quién es Jesús. Amén. Entonces empecemos donde nos quedamos. Vámonos a Mateo capítulo 1 del 9 al 25. Mateo 1, perdón, del 18 al 25. Mateo capítulo 1 del verso 18 al verso 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así es que este nombre le fue revelado a María. María fue el primer ser humano con la revelación de este nombre, de este maravilloso nombre. Jesús significa Jehová es salvación. El nombre hebreo es Yehoshua, Jehová salvación. Se los voy a escribir fonéticamente. Yehoshua. La última letra no se pronuncia, pero no es una H tampoco. Así es que dejémoslo así. En hebreo, ustedes conocen las letras del nombre del Señor. Ye, Jo,
¿Qué ven ahí? Yud, Hei, Vav. ¿Ven las letras del nombre Jehová? ¿Se acuerdan que la Hei se repite 2 veces? Yud, Hei, Vav, Hei. Así es que Jesús es Yud, Hei, Vav. Luego hay una espérenme. Sí, hay una Shin, esta es la U, y hay una Ayin, Yehoshua. Así es que aquí está, Jesús es Jehová. Nada más que hay un ángulo, un rayo de luz que fue revelado a María y a partir de María a todos nosotros que nunca había sido revelado. Jehová Salvador, Jehová es salvación, Yehoshua, amén. Así es que esto nos va a servir en un momento, pero Jesús es Jehová. Jehová es salvación, eso significa su nombre Yehoshua. Este nombre Jesús le fue revelado a María. Así es que cuando nació Jesús, ¿cómo le llamaron sus padres? Jesús. Quiere decir que él ya se llama Jesús. Muy bien, vámonos ahora al relato en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, verso 26. Lucas, les leo del capítulo 1, el verso 26 al verso 33. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y hemos mencionado, hagamos un paréntesis aquí, dejemos un dedo en Lucas capítulo 1 y vámonos a Efesios capítulo 1, verso 6. Efesios capítulo 1, verso 6. Estas son cosas que yo repito una y otra vez porque son espectacularmente eternas, infinitas y maravillosas. Pero oigan esto, leamos desde el verso 4 para que haga un poco de sentido. Efesios capítulo 1 del verso 4 al 6 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Consulte sus diccionarios y no le va a tomar trabajo descubrir que la expresión muy favorecida que usó el ángel para referirse a María es exactamente en los textos originales la mismísima expresión hizo aceptos, acá en Efesios capítulo 1 verso 6. Fuimos hechos aceptos. En otras palabras, ahora nosotros somos muy favorecidos. ¿Muy favorecidos de qué o para qué o por qué? María es una persona especial y yo entiendo el conflicto de algunos que están buscando dejar atrás sus tradiciones religiosas de antaño que no les trajeron paz ni reposo a sus almas, ni les dieron vida eterna ni vida en abundancia. Y yo sé, muchas veces movidos por celo ya no queremos saber nada de eso y de todas esas tradiciones, pero en algún momento lo dije. La Iglesia Católica peca de sobreestimar a María y le dan una posición que ella no tiene. Pero la Iglesia Protestante peca al subestimar a María y al no darle la posición que sí tiene. Ella es la primer persona hecha acepta o muy favorecida
que mencionan las Escrituras cuando se empezó a introducir todo el reino de los cielos y las bases para el nuevo pacto que Jesús vino a establecer y a sellar con su propia sangre. Ahora, ¿qué la hizo a ella ser muy favorecida? ¿Qué nos hace a nosotros ser muy favorecidos o aceptos? Es la misma expresión en los textos originales. ¿Saben? Entre otras cosas, la revelación del nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Nadie antes, nunca, jamás había tenido la revelación del nombre hasta que el ángel le reveló ese nombre a María. Y ustedes y yo, por medio de Jesucristo, somos hoy muy favorecidos. Hemos sido hechos aceptos en el amado, porque ese nombre nos ha sido revelado. Hemos tenido una experiencia con ese nombre. No solamente ha sido una revelación teórica, un conocimiento, un entendimiento teórico. Ese nombre nos ha salvado. Ese nombre ha operado conforme a lo que ese nombre es, dándonos salvación y vida eterna. Tenemos una revelación vivencial por experiencia de ese nombre. Por eso ese nombre lo amamos, lo defendemos, lo atesoramos, no porque estemos entrando en polémica con quien quiera que no quiera creer en ese nombre. No estamos defendiendo un concepto, no estamos defendiendo una postura, no estamos defendiendo una filosofía. Hemos tenido una experiencia, y porque es una experiencia, nadie nos puede hacer retroceder, dar un paso atrás, alejarnos. Es imposible. Es parte de nuestro ser, de nuestra vida. Es la fibra, la esencia de nuestro ser. Es lo que nos hace vivir, lo que nos hace ser lo que somos, el nombre de Jesús. Así es que ese nombre lo dio todo por nosotros. Ahora nosotros lo damos todo por ese nombre. Alguien que no ha tenido la experiencia no nos entiende, pero no esperamos que nos entiendan hasta que ellos tengan también la experiencia. Pero quien ha tenido la experiencia ama ese nombre, lo atesora, lo cuida, lo guarda. Amén. Damos la vida por ese nombre. Amén. Gracias a Dios por el nombre de Jesús. Muy bien, regresemos a Lucas capítulo 1. Así es que en el verso 28 volvemos a leer Lucas 1:28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora saltémonos a Lucas capítulo 2, verso 21. Y llegó el momento después de nacer Jesús, a los 8 días, en el que los padres subieron a Jerusalén con el recién nacido y fueron a circuncidarlo. Entonces dice: cumplidos los 8 días, vamos a ver. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Jesús. Amén. Jesús. Ese es el nombre. Ahora, quiero que notemos algo. Él ya se llama Jesús. El ángel le dijo a María: se llamará su nombre Jesús. Cuando le pusieron nombre, le nombraron Jesús. Ese es su nombre. Él ya se llama Jesús. ¿De acuerdo? Ahora, vámonos por favor a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Leamos, y este es un texto clásico. Filipenses 2, del verso 5 al verso 11. Filipenses 2, del 5 al 11.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, todavía no estamos viendo que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y todavía no estamos viendo a toda rodilla doblarse delante del nombre de Jesús. Pero nada más tenga paciencia. El momento va a venir. Un día todos van a tener que reconocer quién es Jesús. Pero en fin, regresemos al versículo 9. Está hablando de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Está hablando de su muerte obediente. Está hablando de su tremenda, perfecta entrega, sumisión, humildad, su perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Así es que Jesús murió y Él fue resucitado. Y en el verso 9 dice, ya cuando Jesús resucitó, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, pregunta, ¿cuál es ese nombre sobre todo nombre? Pues lo dice una línea después, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Es Jesús. Ahora, ¿por qué dice que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesús, cuando Él ya se llamaba Jesús? ¿Cómo es que a Jesús el Padre vino y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y este es Jesús? ¿Había pensado en eso? Muy bien. La hermana Hicks era bastante bromista y era muy simpática. A veces mencionaba algo que, por supuesto, difícilmente se nos había ocurrido pensar en aquello. Y decía, ¿cuántos han pensado en tal y tal cosa? Y todos nos quedábamos, wow, nunca se me había ocurrido pensar en eso. Entonces ella se sonreía y decía, bueno, ¿cuántos están pensando en eso ahora? Dice. Muy bien. Él ya se llama Jesús desde antes de nacer. Desde antes de ser concebido, ya el nombre había sido revelado y sus padres le pusieron Jesús y Él se llama Jesús. Entonces, porque ahora dice que después de morir y resucitar, el Padre le dio un nombre sobre todo nombre, y este nombre es Jesús, si Él ya se llamaba Jesús. Amén. Romanos capítulo 6, verso 4. Romanos capítulo 6, verso 4. ¿Verdad que nunca dejamos de aprender acerca del Señor Jesucristo? Romanos 6, verso 4. No leo todo el contexto porque solo hay una porción acá del verso 4 que es la que nos interesa para nuestro estudio. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué les leo esto? Tenemos que recordar un principio tremendo. Es algo que hemos aprendido a lo largo de los años. Gloria. Visto desde este ángulo, hay dos lados a la gloria de Dios. Está el lado engendrado y está el lado no engendrado. Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo pertenecen a este lado.
Dios el Hijo, por algo se le llama el unigénito, único en su género, único engendrado, el unigénito Hijo del Padre. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Es un recuerdo del Salmo 2, ¿verdad? Proverbios capítulo 8 dice: antes que fueran los abismos fui engendrada. Está hablando en femenino porque está hablando Jesucristo, la sabiduría de Dios. Así es que el Hijo de Dios es este lado. En el principio Dios. Perdón. Y cuando Dios estaba dispuesto a darse a conocer, perdón, muy bien, cuando Dios estaba listo, dispuesto a darse a conocer, lo primero que hizo Dios fue engendrar a su Hijo, sacar de sí mismo a su Hijo. Así es que Dios el Padre, por así decirlo, se puso detrás, y esto es lo que marca el principio. Jesucristo es el principio y es el final. En cambio, en lo que al Padre y al Espíritu Santo respecta, Él no tiene principio, Él no tiene final. Ven la diferencia. El principio es el momento en el que el Hijo fue engendrado. Y entonces el Hijo, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 1, quien es el resplandor de la gloria del Padre, el Hijo se puso delante, el Padre se puso detrás. Y el Padre ahora va a darse a conocer a toda la creación que vino luego a través de su Hijo. Amén. A través de este lado engendrado de Dios, que es el Verbo, el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo, cuando vino en su primera venida al planeta Tierra, Él vino con esta gloria engendrada. Ustedes ven cómo Jesús sanó enfermos. Bueno, ellos fueron sanados, pero cuando llegaron a cierta edad se murieron. El Señor Jesucristo resucitó muertos. Resucitó a Lázaro, ¿se acuerdan? Resucitó a aquella chica que se llamaba Tabita. Bueno, cuando llegaron a cierta edad se murieron. Ahí vemos en operación la gloria engendrada del Hijo de Dios. Pero el Señor Jesucristo, Él fue resucitado por la gloria del Padre. Ahora esta es gloria no engendrada. Una vez fue resucitado Jesucristo por la gloria no engendrada del Padre, Él vive para siempre. Y esa es la gloria que Jesucristo tiene desde el momento de su resurrección. Amén. Esa es la gloria con la que Jesucristo va a venir en el arrebatamiento y en su segunda venida. Esa es la gloria con la que los que estemos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la gloria que va a levantar del sepulcro a los muertos en Cristo, que son los que van a resucitar primero. Es la gloria no engendrada del Padre. Por eso Jesús lo dijo, yo voy a venir en mi gloria y en la gloria de mi Padre y en la gloria de mis santos ángeles. Así es que esa es la gloria en la que vamos a ser resucitados en el momento en el que esto acontezca, para ya no ver muerte nunca más, sino para vivir para siempre con el Señor Jesucristo. Ahora, insistí en el primer cuadro acá en enseñarles que Jesús, Yehoshua, es Jehová, es salvación. Jesús es Jehová. Amén. Es el mismo nombre. Nada más que con una luz que no había sido revelada antes de la manera como fue revelada acá. Y por supuesto con un ministerio y una operación que nunca se había dado. En la antigüedad, el Señor, como ya lo vimos, Él por supuesto que redimía, por supuesto que salvaba, libraba, hacía todo esto por fuera.
Al pueblo de Israel lo libró de sus enemigos externos, los libró de un Egipto literal, los libró de un faraón literal, los ayudó a pelear batallas literales, los ayudó a conquistar una tierra literal, los ayudó a construir un templo literal, ¿sí? Todo eso hace el Señor, pero en su revelación y en su capacidad de Jehová es salvación, de Jesús. Y vamos, en un momento les doy la cita, pero el Señor Jesucristo viene a liberarnos del poder que ejerce la muerte eterna, la condenación eterna, del poder que ejerce el diablo por dentro, del poder que ejerce nuestra mente carnal, nuestro cuerpo del pecado, nuestro hombre viejo por dentro. Él viene a conquistar una tierra aquí adentro. Él viene a librarnos de enemigos que están aquí adentro. Él viene a darnos salvación por dentro. Por supuesto también por fuera, pero por dentro. Y eso es algo que no había operado nunca hasta que el Señor Jesucristo estableció este nuevo pacto, establecido sobre su propia sangre resucitada y sobre mejores promesas, etcétera. Amén. Entonces, necesito explicarles esto. Jesús ya se llamaba Jesús, ¿o no? Así le pusieron sus padres, porque así le puso el ángel, así los instruyó el ángel: llamarás su nombre Jesús. Pero viene el Padre y le da a Jesús un nombre sobre todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y cuál es ese nombre? Jesús. El nombre de Jesús tiene estos dos lados: un lado engendrado y un lado no engendrado. ¿Lo ven? Un lado engendrado y un lado no engendrado. Este es el lado que heredó Jesús cuando fue resucitado por la gloria del Padre. Se llama Jesús, ¿de qué otra manera? Pero eso explica por qué, ya llamándose Jesús, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, luego que Dios lo resucitó con su gloria no engendrada. Amén. Bueno, oiga esto, Juan capítulo 5, verso 43. Juan 5, 43. Y Jesús, que hoy tiene gloria engendrada y gloria no engendrada, ese es el Jesús que viene al corazón del creyente y empieza a trabajar por dentro, salvando, sanando, liberando al creyente. Amén. Y haciéndolo, convirtiéndolo, transformándolo y conformándolo a imagen de Cristo. ¿Sí? Solo en su gloria engendrada eso todavía no podía suceder, eso todavía no había acontecido. En la dispensación del Antiguo Testamento no existía tal cosa como una transformación interior, tal y como la experimentamos hoy bajo la dispensación del Nuevo Testamento. Bueno, sigamos. Juan capítulo 5, verso 43. Mire, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y efectivamente, cuando aparezca el anticristo, el mundo entero va a recibir al anticristo. Pero Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Bueno, ¿cómo se llamaba el Hijo? Jesús. Si Él vino en nombre de su Padre, entonces en el Padre también está este nombre, ¿no? ¿Lo ven? Jesús. ¿Ok? Ahora vámonos a Juan 14, del 7 al 14, y veamos el poder de ese nombre, el poder de ese nombre. Me estoy explicando. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nombre significa naturaleza, carácter, poder, autoridad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no pueden tener diferente carácter, poder, naturaleza y autoridad. No son diferentes en naturaleza. Entendamos eso. La divinidad es una sola y se revela, se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es una sola naturaleza. ¿O acaso el Espíritu Santo es más que el Hijo?
o el Hijo es más que el Padre, o el Padre es más que el Espíritu Santo, o diferente o distinto. Su ámbito de operación es particular para cada uno de los tres lados de la divinidad, amén. Pero ellos son uno en naturaleza. Por eso dice: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, está unificado, una naturaleza. Entonces yo no entiendo por qué se hace tal alboroto y trifulca y conflicto cuando empezamos a entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se llaman por uno y el mismo nombre, porque nombre es naturaleza. Amén. Esta es la razón, entre paréntesis, por la que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, no dijo los nombres como refiriéndose a tres nombres o a tres naturalezas o a tres caracteres diferentes. Dijo el nombre. Y luego estudie su Biblia, lea el libro de los Hechos y va a encontrar a los discípulos bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo ven? No hay ningún conflicto. El nombre, un nombre. Amén. Mire qué maravilloso es esto. Ahora, vámonos a Juan 14 del 7 al 14. Juan 14 del 7 al 14. Mire el poder del nombre de Jesús. Juan 14 del 7 al 14. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Somos uno en carácter, somos uno en naturaleza. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Porque el Padre ungió y estableció a su Hijo para que a través del Hijo toda la creación pueda conocer al Padre. El carácter, la naturaleza del Padre. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre. No dijo yo estoy, dijo yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, si el Padre y el Hijo son uno en naturaleza. Pero mire, es aquí donde Jesús dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y por no entender estas cosas, mucha gente dice: nosotros vamos a hacer milagros más grandes que los que hizo Jesús. Bueno, yo sigo esperando a ver a alguien hacer milagros más grandes que los que hizo Jesús. No se refiere a esa clase de milagros. Abrir el mar rojo, eso lo hizo Jesús. ¿Que acaso no era el ángel de Jehová el que iba delante de ellos? Bueno, ¿qué tal crear el universo? Eso lo hizo Jesús. A ver, trate de hacer algo más grande que eso, a ver si puede. No está refiriéndose a eso. ¿Saben cuál es la obra mayor? Algo que Jesús en los días de su humanidad no podía hacer aún, y algo que en toda la dispensación del Antiguo Testamento no era posible. ¿Saben cuál es la obra mayor? Es esa transformación interior, esa transformación de naturaleza. Eso no podía ser posible hasta que Jesús muriera y resucitara por la gloria del Padre. Antes de eso era imposible decir: Jesús, ven a mi corazón, y que Jesús literalmente viniera a hacer su morada en nosotros. A partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, entonces hoy el hombre se ha convertido en un santuario para Cristo, amén, y el Padre y el Espíritu Santo, gracias a la sangre redentora del Señor Jesucristo. Y Jesús hoy vence por dentro, conquista por dentro, transforma por dentro, posee terreno por dentro. Esa es la obra mayor. Eso no podía ser antes, pero ahora sí, a través de Jesús, amén.
Porque el Jesús que tenemos dentro tiene la gloria engendrada propia suya y tiene la gloria no engendrada del Padre, en la que Él fue resucitado y con la que Él fue glorificado para siempre. Amén. Espero estar siendo claro con esto. Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ahora, algo pasa cuando nos metemos al río de vida, de tal manera que las aguas llegan hasta nuestros tobillos, hasta nuestras rodillas, hasta nuestros lomos y hasta nuestra cabeza. Algo pasa cuando las semillas empiezan a beber de esas aguas, la semilla de la palabra empieza a beber de esas aguas y empiezan a brotar árboles y empiezan a dar mucho fruto. Algo pasa cuando ya estamos dando mucho fruto. Algo pasa cuando Cristo ha crecido en nosotros y nosotros hemos crecido en Cristo. Dice, una vez más, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Tremendo, ¿verdad? Vamos camino a enseñar esto. Bueno, ahora Juan 16 del 23 al 28. Juan 16 del 23 al 28. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora está hablando de en aquel día. Desde la perspectiva en la que estas palabras fueron dichas, era un acontecimiento que estaba por venir, futuro. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Porque el nombre en el que pedimos hoy es un nombre que no solamente tiene gloria engendrada, es un nombre que tiene gloria no engendrada. Porque el Señor Jesucristo fue resucitado por la gloria del Padre y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. El nombre engendrado es Jesús, el que le puso el ángel y el que le pusieron sus padres. Y el nombre no engendrado es Jesús, es el nombre que heredó o el nombre que el Padre le dio. ¿Lo ven? Estos dos lados. Ahora, Juan 16, verso 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dice, ya no soy yo el que va a tener que pedir por ustedes. El Padre los ama. El nombre en el que pedimos hoy tiene la gloria del Padre. Tiene su propia gloria y tiene la gloria del Padre. ¿Lo ven? Estoy tratando de enseñarles. No entendemos a quién tenemos dentro. No entendemos el poder del nombre. Ese nombre no está lejos de nosotros, ese nombre está tan cerca como solo pronunciarlo. Yo crecí escuchando una canción preciosa que decía, precisamente, está tan cerca como solo pronunciar su nombre. Amén. Gracias a Dios por el nombre del Señor Jesucristo. Solo tenemos que pronunciar ese nombre, pero tenemos que entender el poder que tiene ese nombre. Tenemos que entender la naturaleza de ese nombre. Solo mire lo que ese nombre ha hecho y sigue haciendo en nosotros. Nos dio vida eterna, nos libró de la potestad de las tinieblas. Ese nombre nos dio paz interior, reposo, un gozo que nunca antes habíamos conocido. Ese nombre ha venido a nuestro corazón y nos levantó, nos ha dado esperanza, nos ha dado una razón para vivir. Mire el nombre de Jesús operando en nosotros. Atesoremos ese nombre
Y mire el poder que hay en mencionar ese nombre, en invocar ese nombre, en clamar al nombre de Jesús. Mire el poder que tenemos como hijos de Dios, como hijos redimidos de Dios. Por eso a María le fue revelado el nombre y el ángel le dijo: salve, muy favorecida. A nosotros nos es revelado ese nombre, y en el libro de Efesios a nosotros nos llaman muy favorecidos o hechos aceptos. Es la misma expresión. Somos las personas más privilegiadas del mundo por conocer ese nombre. Ahora, una cosa es saber acerca del nombre, otra cosa es tener una experiencia personal viva con ese nombre o con esa naturaleza, con ese lado de la naturaleza de Dios, con esa revelación de la naturaleza de Dios. Somos las personas más ricas que hay sobre la faz de la tierra. Amén. Así es que por eso el Señor nos llama a vivir en santidad, nos llama a reverenciarlo, a honrarlo. De esa manera estaremos demostrando cuánto apreciamos, cuánto atesoramos esa joya preciosa, divina, eterna e infinita que nos ha sido confiada, que es la revelación del nombre del Señor Jesucristo. Ahora vámonos por favor a Efesios 1:15, y por eso o con esto en mente vamos a entender un poco mejor las palabras aquí del apóstol Pablo. Si alguien tuvo un entendimiento asombroso, tremendo, fue el apóstol Pablo. El mismo apóstol Pedro fue lo suficientemente humilde para reconocer que Pablo hablaba cosas y escribía cosas que eran difíciles de comprender. Ahora, una vez escuché que a alguien interpretar eso como que Pablo era disléxico y Pablo no tenía buena letra y por eso era difícil entender lo que él escribía. Ay, por favor. Lo que está diciendo Pedro es: yo soy el primero en reconocer que Pablo tuvo un nivel de entendimiento que yo no tuve. Ahora, 100 puntos para Pedro, ¿verdad? Porque no cualquiera reconoce esas cosas. Pero Pablo entendió las cosas que entendía. Entonces en Efesios capítulo 1, verso 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Estamos hablando de su gloria no engendrada, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto nosotros somos los pies, las manos, la boca de un nombre, de una naturaleza. Ese nombre está operando en nosotros, esa naturaleza está operando en nosotros, y nosotros hemos sido puestos aquí para dar testimonio, para dar a conocer, para ser fieles embajadores de ese nombre, de esa naturaleza. Y así como ese nombre nos ha dado a nosotros la vida, el gozo, la paz que hoy tenemos, ese nombre le puede dar a cualquiera que lo quiera el mismo gozo, la misma vida, la misma paz. Entonces viene Pablo y dice: mi oración por ustedes, ¿verdad? Y yo no puedo venir y darles una lección en cuanto a las características de ese nombre, esperando que sea eso lo que les alumbre los ojos del entendimiento, dice Pablo. No, esto es algo que nos es revelado. Entonces todo lo que puedo hacer es orar y confiar en Dios, pedirle a Dios: Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento.
Derrama un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ese nombre, para que sepamos, para que entendamos. Una de las tragedias más grandes del pueblo cristiano es no saber lo que tiene, no entender lo que tiene y por lo tanto no valerse de lo que tiene, no echar mano de lo que tiene. Amén. ¿Cuántos cristianos viven en derrota y en depresión y tristes y enojados y son llevados de un lado al otro, como dice Efesios, por doquiera viento de doctrina? No entendemos a quién tenemos dentro. No entendemos quién es en realidad Jesús. No solo el Jesús que está a la diestra del Padre, el Jesús que está en nuestros corazones. Pero me uno a la oración de Pablo: Señor, danos revelación, danos una experiencia, haznos entender qué somos, a quién tenemos, a quién llevamos dentro. Haznos entender el poder que hay en ese nombre que invocamos todo el tiempo, ese nombre en el que oramos todo el tiempo. Ayúdanos a entender, Señor, el poder que tenemos dentro. Amén. Tenemos dentro a alguien que está puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Luego, entendiendo eso, no hay nada ni nadie que pueda derrotarnos, tomarnos cautivos, llevarnos por esclavos. No, tenemos al Rey de Reyes, tenemos a Jesucristo adentro. Amén. En Colosenses, Pablo, vemos el mismo corazón, la misma intención de Pablo con estas palabras. Colosenses capítulo 1 del verso 9 al 14. Colosenses capítulo 1 del verso 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y otra vez dice: yo oro, pido que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y en el verso 27, leamos desde el verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué maravilloso. Se llama Jesús. Tenemos lo más grandioso. Dios no nos pudo haber dado algo más grande, más sublime, más poderoso. Nos dio ese nombre, la revelación del nombre, una experiencia con Jehová es salvación. Jesús. Amemos ese nombre, atesoremos ese nombre. A ese nombre se le adora no únicamente cantando. Podemos cantar del diente al labio y no reverenciar ese nombre y apreciar lo que somos como cristianos en nuestra vida diaria y con nuestras decisiones de todos los días. No, a ese nombre se le adora y se le reverencia con nuestro modo de vivir, con nuestra conducta, con nuestra conversación. Amén. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendigamos ese nombre, adoremos ese nombre y pidámosle al Señor una revelación más alta y más profunda de ese nombre. Jesús, te adoramos, te amamos, te bendecimos, te damos gracias por tu nombre, por habernos confiado a nosotros ese nombre, por habernos hecho ser a nosotros muy favorecidos. Bendito Señor.
o hechos aceptos al revelarnos ese nombre, esa naturaleza, ese lado de la naturaleza de Dios que nos ha dado salvación y vida eterna. Jesús, líbranos de usar tu nombre en vano. Ayúdanos a reverenciarlo, a atesorarlo, a amarlo, a dar la vida por ese nombre, a dar buen testimonio de ese nombre, a ser fieles embajadores de ese nombre, a darlo todo por ese nombre, a mantener ese nombre en alto, a honrar ese nombre. Señor, haznos amar tu nombre. Ayúdanos a crecer en la gracia y en el conocimiento de ese nombre todos los días de nuestra vida. Bendito Señor. Y ayúdanos a entender y a nunca olvidar cuán privilegiados somos, cuán ricos somos a causa de la revelación y de la experiencia personal y de tener ese nombre morando en nosotros. Oh Jesús, levantemos ese nombre, bendigamos ese nombre. Jesús, Jesús no pudo haber sido un nombre más fácil de pronunciar. Se llama Jesús. En otras religiones, en otros lugares, los nombres de sus dioses son complicadísimos de pronunciar. Dios no nos lo pudo haber hecho más fácil. Jesús. Y ese nombre tiene todo poder en los cielos y en la tierra. Jesús, nombre sobre todo nombre, naturaleza, poder, carácter o autoridad que se nombra en los cielos, en la tierra. Jesús, ese es el nombre. Jesús, te adoramos. Jesús, te glorificamos. Jesús, te amamos. Jesús, ayúdanos y enséñanos cómo podemos ser cada día más reverentes, Señor Dios, y vivir cada día con mayor asombro delante de tu maravilloso nombre. Te amamos, Jesús, te adoramos. Gracias por revelarte a nosotros. Oh Jesús, te bendecimos, te damos toda la gloria. Oramos en tu nombre. Amén. Dios los siga bendiciendo a todos.